¿cómo se llama? Cosas personales nuestras, se van a grabar las predicaciones del domingo, cosa que nosotros podamos usarlo de una manera correcta para que otras personas sean bendecidas, especialmente aquellas personas que están fuera del país y que escuchan la palabra del Señor. Más o menos entre 100, 150 personas son las que han estado escuchando la palabra. Y eso a nosotros nos debe animar, porque es una manera en que estamos evangelizando, estamos entregando la palabra. En este momento no va directamente no va en vivo, no. Bien, amados, ahora sí, ya. La palabra del Señor de esta mañana tiene por título La resurrección de Cristo. Y estuvimos viendo el domingo pasado todo lo relacionado. ¿Se recuerdan cuál fue el tema del domingo pasado? Hechos, bueno. ¿De qué estuvimos hablando? Las tres cruces. ¿Recuerdan? ¿Aprendieron algo? ¿Pudieron aprender alguna cosa nueva? ¿Hubo algo que les sirve? Amados, la bendición de Dios viene cuando tú escuchas la palabra de Dios y la aplicas. Cuando tú tomas la palabra, la meditas y pides al Señor que puedas aplicarla. Es la única manera. Si no, es como la semilla plantada en el camino. Vienen los pajarillos, la toman, se la comen y perdimos. ¿Ok? Entonces, allí en las tres cruces pudimos ver tantas cosas interesantes. Hoy me voy a saltar algunas cosas muy importantes que sucedieron justo en el momento de la muerte de Cristo, que probablemente a lo mejor el domingo lo hago. Hoy día lo que voy a meterme ya en la resurrección, porque el tema de la resurrección es fundamental y es extenso, que necesitamos comprenderlo muy bien. Entonces, en el capítulo 28, versículo 11 al 15, dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de que todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos de la ciudad, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bien, entonces en Mateo 27, la prédica es del 27, capítulo 27, del versículo 62 adelante, y un poquito antes, desde el versículo 57. Ya, los discípulos habían recibido la promesa de la resurrección de Cristo. Pregunto, ¿es verdad? ¿Los discípulos de Cristo sabían que Jesucristo iba a morir y a resucitar? ¿Ah? Ya. Tanto su muerte como su resurrección están claramente explicadas. En Mateo 20, 18, 19, dice: escuchen, les dijo Jesús,
subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. ¿A quién está hablando? A los discípulos. Después de entrar triunfante a Jerusalén, donde montado en un pollino, donde todo el pueblo, Hosana, Hosana, al Rey de Reyes, dándole toda adoración, alabanza, toda la ciudad, hermano, reconociéndolo, que era un profeta, que era hijo de Dios. Habían sido testigos de tantas sanidades, milagros, tantas cosas que ya lo vitoreaban. Hermano, es como me imagino cuando son las elecciones presidenciales y la gente como por su candidato sale con pancarta, con tantas cosas. Algo parecido. ¿Por qué digo esto? Porque en mi país hace poco pasó eso. Y ahora ya lo están criticando. Dice, pero los enemigos de Jesús todavía temían a aquel cuerpo desangrado y sin vida. Ya Jesús, en la predicación, Jesús fue crucificado y él murió. Pero había un problema. En este caso, los judíos estaban preocupados. Y ellos estaban preocupados porque ellos escucharon y sabían que Jesucristo, bíblicamente, o por la Torá, por las palabras proféticas del Antiguo Testamento, Él mostró bíblicamente todo lo que Él iba a pasar. Lo que acabamos de leer, hermano. Fíjense, una semana antes ya Jesús está hablando, ya fue la última que les dijo, esto va a suceder. Esto va a suceder de esta manera. Da detalles tan precisos. Ahí en Jerusalén dice, el Hijo del Hombre será traicionado, Judas, y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Herodes, ¿se acuerdan? Cuando lo vistieron de traje de púrpura de rey y se burlaron de él. Lo azoten con un látigo, lo vimos ahí en la letra, y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Pregunto, si usted hubiese sido de ese grupo de discípulos del Señor que Jesús está hablando en ese momento, ¿cuál habría sido su reacción cuando hubiese estado cumpliéndose todas estas cosas? ¿Cuál es el fondo de la pregunta? Es para que aprendan a distinguir, hermano, cómo la guerra espiritual que es espiritual, hermano, trabaja. Satanás, ¿qué es lo que quería? Matar a Cristo. Él sabía. ¿Se acuerdan cuando lo tentó en el desierto? ¿Qué pasó allí? Lo tentó. Y le ofreció los reinos de la tierra porque sabía quién era. Entonces, Satanás quería siempre matar porque sabía lo que representaba Cristo. En ese tiempo, hermano, desde que Jesús habla aquí, ya Jesús sabía. Cuando salió del huerto de Getsemaní, ya sabía conscientemente que llegó el tiempo, llegó la hora. Ahora es todo lo que iba a sufrir.
Y por eso se lo dice a sus discípulos. Yo pregunto, hermano, ¿cómo fue posible que los discípulos reaccionaran de la manera que reaccionaron? ¿Por qué? Fíjense que los sacerdotes, los judíos, ellos se recordaban de lo que Jesús había dicho. ¿Y los discípulos? Y les digo una cosa, esto me ha hecho pensar muchísimo. En este tiempo de pandemia, todas las iglesias, todos los pastores hemos enseñado por año la palabra del Señor, que Cristo viene, que todas las cosas que van a suceder, lo que va a pasar, va a venir peste, va a venir guerra, va a venir tantas cosas, hermano. Todos estamos conscientes. Llega la primera pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Amados hermanos, en este momento hay una crisis mundial en la iglesia. ¿Ustedes creen que somos nosotros nada más los que tenemos poca gente? En todo el mundo ha sucedido esto. La gente, si hacemos un paralelo, hermano, la gente está reaccionando exactamente como reaccionaron los propios discípulos para con Jesús. ¿Qué nos enseña eso? En ese tiempo, todas las huestes de maldad con Satanás, ¿qué estaban enfocados? Es como la guerra de por allá, en que todo el ejército quiere destruir. Ahora es el momento. Las huestes de Satanás vienen. Cristo no quiso voluntariamente entregar lo que Satanás le ofreció en el desierto. Bueno, ahora Él lo va a matar. ¿Y los discípulos? ¿Cómo reaccionan? Fíjese que estos tiempos yo los veo así. Algo parecido. En que aún conociendo que Cristo ya lo había dicho. Y esto me ha hecho preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y es lo que voy a tratar de explicar. Pero los enemigos de Jesús todavía temían a aquel cuerpo desangrado y sin vida. Recordaban su promesa, que en el versículo 63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense, los enemigos de Cristo se recordaban claramente lo que Jesús había dicho. Esta promesa fue hecha repetidas veces. Y estas hojas son importantes que ustedes las tengan. José, estas hojas tienes que devorártelas. Tú tienes una memoria privilegiada. Todo esto, trágatelo, cómetelo. Porque el Señor te va a usar para predicar la palabra. Aquí vemos, hermano, en Juan capítulo 2, versículo 18-22 dice, la señal del templo, destrúyanlo en 3 días y lo levantaré. Si ustedes recuerdan, los discípulos le muestran el templo, orgullosamente. Mira, Señor, 48 años se demoraron para construir este templo. ¿Y qué dice Jesús? Destruyen este templo y en 3 días lo edificaré. Es tan profunda esa palabra, hermano. Claro, pues, ¿qué iban a entender? Como yo siempre le he dicho, Jesús siempre hablaba a una revolución tan adelantada. Por eso que, como dije al principio, Jesús hablaba proféticamente, hermano. Su palabra era boom, mirando hacia adelante. Hay que estar en una sintonía tan especial con Cristo, pero
nosotros podemos aprenderla, aleluya. Hermano, la palabra, si tú estás en sintonía con la palabra, llena tu mente de la palabra, proponte leer la Biblia ordenadamente, sistemáticamente. En este tiempo que estamos estudiando esto, hermano, Mateo, tú lee todo lo que es la crucifixión, todo esto, las citas bíblicas, las referencias. Entre paréntesis, encontré la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Wow, $70 vale, hermano. Bueno, las cosas caras cuestan más. Y en español, así que no es gracia, o sea, es gracia. Bien, entonces, en Mateo 12, 38, 40 también dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Recuerdan, verdad? ¿A qué se refiere? Lo que pasó con Nínive. También el pueblo decía, mira, Juan el Bautista mostró señales. ¿Qué señales muestras tú? Y ahí le dice, para ustedes, la única señal que será la señal de Jonás. Ellos conocían la historia. Que habrán entendido. En Mateo 17:9 dice, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el monte de la transfiguración, Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo, y allí en el monte apareció Moisés y Elías, y conversaron con Jesús sobre justamente el ministerio de Cristo y su muerte. El tema, ellos le preguntaron a Jesús, y Jesús, el tema que hablaron, hermano, fue justamente la crucifixión y la resurrección. Pedro, Juan y Jacobo, Jesús le advirtió, no lo digan hasta después cuando suceda, cuando el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hermanos, te digo, si tú te encontraras en una situación semejante así, ¿le preguntarías? Si yo hubiese estado ahí, hermano, yo quiero decirlo, yo he sido toda mi vida muy preguntón. Yo desde niño a mi casa venían pastores, porque en mi casa se hacían reuniones para comenzar, para edificar un templo nuevo. Los días domingos iban hermanos de la iglesia que venían de Santiago a nuestra ciudad. Y mi mamá y mi papá le daban, lógico, allá se llama la 11, un cafecito, con sanguchito, como dice Javier, y todo ahí. Y hermanos, yo era un niño, tendría 8 años quizás, y los adultos de aquel tiempo, ¿qué es lo que hacían con los niños? Vayan a jugar, déjenlo. No, yo quería escuchar lo que conversaban. Me metía debajo de la mesa, hermano. La mesa era grande. Y ahí empezaba a escuchar. Y yo preguntaba. Y luego me echaban para afuera. Ya. Por lo tanto, ellos sabían, los discípulos, que Él había prometido una resurrección corporal, no una resurrección espiritual solamente. ¿A qué me refiero a eso? ¿Existe una resurrección espiritual? Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, allí nuestro espíritu es despertado. Esa es nuestra resurrección espiritual, por decirlo de una manera. Se llama nuevo nacimiento o conversión. No se refiere solamente a eso. No, era algo físico. Sin embargo, ni su muerte, ni su resurrección tenía por qué entonces tomarles desprevenidos, de sorpresa. Los enemigos de Cristo se recordaron, pero los discípulos se olvidaron y huyeron. Este extraño comportamiento nos enseña que el odio es más vivo que el amor.
¿Entienden? El odio se arraiga con más fuerza, se enquista en el corazón del hombre. Por eso, hermano, que Dios siempre nos manda a ser pacificadores. Pacificadores. ¿Por qué? Porque para el hombre sin Cristo es más fácil odiar que amar. Para nosotros los cristianos es más fácil amar que odiar. ¿Aló? Hermano, siempre, con razón o sin razón, estemos dispuestos a amar. Porque el que ama perdona, el que odia no. Bien, pensemos en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir al versículo, ahí en Mateo 27, del 57 al 61. Aquí encontramos cuando Jesús es sepultado. Vamos a hablar un poquito de eso. Dice, Nicodemo y José de Arimatea depositaron el cuerpo en la tumba. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ay, qué lindo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Miren el riesgo que cometió. Claro, él tenía influencia, tenía dinero. El dinero abre puertas. Y sobre todo los gobernantes. Mandó que se les... Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Fíjense el acto que tuvo. Ahí vemos un discípulo, hermano, de un valor tremendo. En ese tiempo en que todos lo abandonaron, él fue capaz de ir a la máxima autoridad, al gobernador Pilato, y pedir el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde lo llevó? Esa tumba seguramente él la había hecho para él. Y era una excavación en la roca misma, hermano. O sea que esa tumba tenía solamente una entrada. No tenía otra salida. Tenía que entrar ahí. Y enseguida, eso fue cubierto con una piedra enorme, grande, hermano, que se hacía rodar como por un riel, que calzaba, caía, y eso no podía sacarse, para que nadie se metiera allí. ¡Qué tremendo! La tumba era de José, había sido labrada, esculpida dentro de la roca, a un lado de la colina, por lo tanto tenía una sola entrada. Fíjense, es el cumplimiento de Isaías 53:9. Otra perlita que encontramos en Isaías. Amado, así como nos aprendemos de memoria el Salmo 91, apréndanse de memoria el capítulo 53 de Isaías, porque está lleno de todo lo que es el mensaje de la cruz, toda la obra redentora de Cristo. Y dice el versículo 9, y dispuso con los pecadores su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. Él murió al lado de dos pecadores. ¡Pum! Cumple. Y murió con los ricos, la tumba. Amados, el domingo se lo pregunté y se lo vuelvo a preguntar. Qué tremendo. Si hay algo a mí que me impacta, hermano,
Esa es la palabra profética de la Escritura. Como anticipadamente nosotros podemos ver que el Señor tiene todo bajo, ¿cómo decirlo? Quizás control suene como manipulación, sino que la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios es tan grande que Él se adelanta a los hechos y conoce. Y por amor a nosotros, sus hijos, nos lo entrega escrituralmente, hermano. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Es el libro más leído en el mundo en todos los tiempos. Y es la palabra que siempre han tratado de destruirla, de abocarla, de cambiarla, de trastocarla. Pero la palabra profética permanece. Aleluya. Pero esa palabra tiene que ser, hermano, memorizada, metida en nuestra vida, porque llegará el día en que no vamos a tener esta escritura probablemente. Pero va a estar aquí, hermano, va a estar aquí en nuestro corazón, porque va a ser vida en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es profético al comunicarse con su pueblo. Segundo punto, los sacerdotes y los fariseos le pidieron a Pilato una guardia. Versículos 62, 63. 62 y 63 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ay, qué tremendo. Querían que el sepulcro quedara sellado y fuera guardado hasta el 3er día. ¿Quiénes querían eso? ¿Los discípulos? No, si ya no estaban. Eran justamente los enemigos de Cristo. Los fariseos, los judíos. ¿Quién iba a pedir una guardia y el sellado de una tumba para prevenir una resurrección espiritual? Ellos no estaban pidiendo por eso. Ellos estaban pidiendo porque en el fondo sospechaban, creían: ¿y qué pasa si este resucita? Es interesante que llamaron a Jesús un engañador, pero temían que en verdad pudiera resucitar. Fíjense, hermano, los que no son de Cristo, ¿se han dado cuenta que es gente astuta? La gente que no cree en Dios, hermano, cree en las supersticiones, cree en las cosas, la brujería, en la hechicería, en las gitanas, en la suerte, en el tarot y todas esas cosas, la astrología. Y son astutos, hermano. Tienen una astucia para pensar y para usar eso. Así es. Querían que el sepulcro quedara sellado y fuera guardado hasta el 3er día. Y se recordaban, hermano, que había dicho: y al 3er día voy a resucitar. Es interesante que llamaron a Jesús un engañador, pero temían que en verdad pudiera resucitar. Temían también que sus discípulos pudieran tramar, idear un complot para hacer aparecer que había resucitado. Hermanos, pensaron todo. Que a los discípulos ni se les ocurrió. Temblaban con el efecto que podría tener en el pueblo si se corría la voz de que estaba vivo. Miren cómo se adelantan. ¿Qué pasa? Si los discípulos lo roban, pero si lo robaban, estaban muertos. En el fondo ellos mismos
En el fondo están creyendo, hermano. ¿Qué pasa si resucita? ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto, hermano, como dije al principio, hagamos un paralelo, lo que sucedió con la muerte de Cristo y con lo que sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida. Todos sabemos que Cristo viene, lo decimos y afirmamos nuestra fe en eso. Pero yo te digo, hermano, hay situaciones que van a pasar. Peste, ¿qué más? Terremotos, guerras, hambre, caerán estrellas. Pueden ser las políticas como las estrellas físicas. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Tenemos que estar preparados. Pilato autorizó la guardia y los soldados sellaron la tumba. Versículos 65 y 66 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué significa ese sello? En aquel tiempo, en la tumba lo que hicieron fue poner una cuerda muy fuerte, fue puesta cruzando la piedra que cruzaba la tumba y sellaron en cada extremo la cuerda con arcilla. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente las cartas certificadas, las cartas importantes, ¿qué tenían? ¿Cómo se llamaba esa cosa que había que calentarla? Claro, cera se ponía y quedaba sellado. Era algo parecido. Pero ahí le ponían esa arcilla y enseguida el sello del Imperio Romano. ¡Ay, que alguien vaya a romper eso! Lo que los fariseos no comprendían era que no había roca, sello, guardia o ejército que pudiera impedir que el Hijo de Dios resucitara. ¿Alguien podrá impedir la segunda venida de Cristo, hermano? Que viene a buscar a su iglesia, a su pueblo, a los santos, a los redimidos, a los que a duras penas quizás arrastrando, pero llegamos hasta el final y confiamos en nuestro Dios. No te dejes atrapar por nada ni por nadie, hermano. Llénate de la palabra del Señor. Llénate de eso. Que la palabra sea la que hable, hermano. Porque la palabra es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de nuestros huesos, hasta la médula de nuestros huesos. No hay nada más poderoso, hermano. Aquí estamos comprobando. Esto va a ser exactamente lo que va a pasar, hermano. Y a nosotros nos va a tocar vivir. Ustedes tienen más posibilidades que yo. Así que prepárense. Ay, acuérdate que un día dijiste, pero iba a vivir hasta los 120 años. No sé si se acuerdan. Uno es tan, bueno, cuando es joven, ay, María Dios, 20 años atrás, podía darme ese lujo. Bueno, todavía sigo confiando. 120 quizás, pero por lo menos que llegue a los 90. Apenas me pueden aguantar así a esta edad, pero ahí ya no me van a aguantar. Bien, esto es exactamente lo que sucedió con Cristo. Cada uno había pensado en la muerte y quería que fuera vencida por la vida. ¿Quién no? Yo pregunto en este tiempo, toda la ciencia humana, toda la tecnología, todo lo que hay, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Alargar la vida. ¿Lo han conseguido o no? Lo han conseguido. 50 años atrás, 100 años atrás, ¿cuánto era el límite de existencia?
45, 50 años. Se fue aumentando, se fue aumentando. Hermanos, ahora cuando calculan tu pensión de jubilación, ¿cuánto dinero tienes que tener? Ya quieren cambiar los 65 años. ¿Por qué? Porque están viviendo mucho más. Quiere que sea los 75, 80 años. Bien, ese es otro problema. ¿Acaso ese no es una de las metas de la ciencia? Ya, lo que acabo de decir. El anuncio de la resurrección de Cristo sería la noticia más extraordinaria jamás recibida. Pongámonos en ese lugar. Hermanos, ¿se imaginan si la resurrección de Cristo hubiese sido como ahora se hacen los shows, incluso en la iglesia? Una espectacularidad. Ahora que tenemos la televisión, que tenemos el online, que tenemos todo, que todo el mundo puede verlo. Así va a ser en la venida de Cristo. Que en ese tiempo, cuando Cristo resucitó, todos lo hubiesen podido ver. ¿Se imaginan lo que habría sucedido? ¿Se imaginan? Yo creo que habría sido la campaña evangelística más grande que se podría haber hecho en el mundo entero. Porque no fue así. Porque no era el plan de Dios. Sin embargo, ahora cuando Cristo venga, ¿qué dice la palabra? Todo ojo le verá. Aleluya. Dice, la resurrección se convirtió en el mensaje. ¿Me salté, parece? No, la resurrección se convirtió en el mensaje de toda la predicación apostólica. ¿Qué fue lo más importante ya con Cristo resucitado? Cuando ya Jesús, más adelante, aparece a los discípulos, todos le ven. Sabemos el caso de Tomás. Señor, mientras no tocare tu cerilla, metiere mi puño en tu costado, no creeré. Aquí estoy, vivo y en directo, veo. Hermanos, ¿qué pasó? Y yo varias veces le he dicho, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia nuestra de ahora? ¿Qué sucedió en esos hombres para que cambiaran tan radicalmente? Hombres que se arrancaron, que lo negaron. ¿Qué es lo que fue, hermano? ¿Fueron los milagros? ¿Las señales que después ellos pudieron hacer? Fue, hermano, la resurrección. La resurrección. La resurrección se convirtió en el mensaje de toda la predicación apostólica. Eso es lo más importante. Amados, desde ahí nosotros ahora en este tiempo, yo les digo, si hay algo que tenemos que reforzar, más que si Dios te va a sanar o te va a proveer, te va a hacer algo. ¿Cuánta gente el Señor ha hecho milagros de sanidad y todo, y sin embargo no le siguen? Hay una sola cosa que no te dejará retroceder, en cuando en ti hay esa revelación total y absoluta que Cristo vive, que Cristo resucitó de los muertos y que Él está vivo y que toda la palabra que Él ha dicho después, y por eso que de aquí, después de que terminamos de la resurrección, vamos a entrar, hermano, a el derramamiento del Espíritu Santo y toda la nueva vida sobrenatural que comienza en Cristo. Esta es la temporada que nos corresponde a nosotros. Como resultado, el mundo quedó cambiado por Cristo. En Hechos 17:6 dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a Tesalónica. Allí Pablo con otros
discípulos fueron y predicaban el Evangelio en la sinagoga, en todas partes donde andaban. Y los judíos se enojaban porque ahí lo reconocen. Estos han trastornado todo el mundo. El mensaje, hermano, el mensaje es la resurrección de Jesucristo. Ay, que tenemos que estudiar sobre eso. Los enemigos de Cristo fueron conquistados por la promesa de Cristo. La resurrección se convirtió en el mensaje de toda la predicación apostólica. Como resultado, el mundo quedó cambiado por Cristo. Escuchen, y con esto termino. La resurrección de Cristo es la clave de la fe cristiana. Para este tiempo de la iglesia, para nosotros, hermanos, para Puerta Abierta. La resurrección de Cristo es clave para la fe. Si no es un asunto de revelación, lo que significa la resurrección de Cristo, tu fe está en el aire. Y ahí podrás entender por qué a veces la vida de algunos cristianos es alto y bajo. O sea, aquí no es, hermano, la solidez en el Evangelio no consiste en lo que Dios te dé o no te dé. Si el Señor me progresa, si el Señor... hermano, el Señor te puede dar mucho dinero, mucho poder, pero igual tú lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque tú no entiendes. No ha sido asunto de revelación la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la clave de la fe cristiana. ¿Por qué? Tal como prometió, Jesús se levantó de los muertos. ¿Lo prometió Jesús? Lo prometió. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Por lo tanto, podemos estar confiados de que logrará todo lo que prometió. Amén. Si lo más difícil era la resurrección, todo lo que Cristo prometió, hermano, todo lo que las Escrituras dicen, lo va a cumplir. Si Él dice que va a venir a buscarnos, ¿va a venir o no? Aleluya. Hermano, pero eso tiene que ser un asunto de fe, convicción, hermano. No porque tu mente lo entienda o te sepa citas bíblicas de memoria. Va más allá. Que tú lo crees y tú vives conforme a eso. Y eso supera todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué significa? Que tú crees realmente que Cristo resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y que nosotros tenemos ahora la capacidad, hermano, de estar sentados juntamente con Cristo allí en la gloria, hermano. Cuando nosotros aprendamos a adorar, a alabar a nuestro Dios, entrar en la dimensión del Espíritu, hermano, vamos a tener experiencias sobrenaturales, visiones, capaz que hasta traslado del Espíritu Santo, ¿por qué no?, a los lugares celestiales y ver lo que Pablo vio, lo que Juan vio, hermanos. Depende de nosotros. Aleluya, lo que creamos. Nuestra resurrección física y cuerpo glorificado, incorruptible, como el de Cristo. ¿Creen ustedes que tendremos eso? Aleluya, gracias, Señor. Nosotros tendremos ese cuerpo, hermano. Un cuerpo igual como el de Cristo. Aleluya. Ningún cuerpo enfermo puede entrar al reino de los cielos. Así como el pecado, nadie que está en pecado puede entrar al reino de los cielos. Así ningún cuerpo enfermo puede entrar.
Y entonces, pastor, aquellos que mueren por causa de... ¿Qué significa? Que antes de morir el Señor los sana. Que te des cuenta o no, pero allá arriba no puede entrar. No, hermanos. Dios cumple su palabra. Vida eterna y en el cielo como Cristo. ¿Nos prometió eso Dios o no? Nosotros tendremos vida eterna por los siglos de los siglos, eternamente, exactamente como Cristo. Amén, gloria a Dios. Amados, lean 1 Corintios 15, padres, léanselo a sus hijos, analícenlo, ahí hay tanto que ver, ahí habla todo de la resurrección de Cristo. Una cosa celestial, una casa celestial en el cielo. ¿Prometió Dios o no aquello? Amén. Juan 14:3 dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús lo prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo os vendré a buscar y les llevaré y estarán conmigo. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Qué más, hermanos? Todo eso se va a cumplir. Segundo, la resurrección corporal de Jesús nos demuestra que el Cristo viviente es soberano en el reino eterno de Dios. No es un falso profeta ni un impostor. Amado, jamás permitas que alguien te hable mal de Cristo. No le vas a pegar ni lo vas a insultar, pero sacúdete de eso. Cállate, pero no permitas que nadie ofenda a nuestro Cristo de la gloria, a nuestro Señor. Él es lo máximo que tenemos, hermano. Eso es creer en la resurrección. Eso es creer. Cuando tú eres celoso de las cosas de Cristo. El mundo, entre comillas, cristiano alrededor del mundo está tan confundido. Porque unas iglesias creen esto, otra iglesia cree esto, otro y otro es otro. Y al final, en vez de predicar el evangelio del Cristo de la gloria resucitado, que se está haciendo pura pelea de doctrina, que esto es verdad, que esto... Y tú te vas a confundir, hermanos, te vas a perder. ¿Por qué? Porque te hicieron dudar de tu salvación en Cristo Jesús. Cristo, hermano, todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Podemos estar seguros de nuestra resurrección porque Él fue resucitado. La muerte no es el final, hay una vida futura. Esa es otra cosa importante, hermano. La gente joven sobre todo, vive como que la vida nunca se va a acabar aquí en la tierra. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y quieren tener. Y no hay una preocupación de que la vida más importante para nosotros es la vida eterna. Que este paso por esta tierra es transitorio. ¿Me entienden? Que tenemos que trabajar, hay que trabajar. Que los jóvenes tienen que estudiar. Como veíamos el jueves, para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ustedes. En todo lugar donde tú estás, donde estás trabajando, donde estás estudiando, aún en tu propia casa,
con tus vecinos. El propósito de Dios es que donde nosotros estamos, allí estemos hablando de Cristo. Estemos siendo luces y un buen testimonio. El poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestra disposición. Hermanos, ¿qué cambia la vida? ¿Saben ustedes que me han bombardeado mis familiares y amigos? Pepo, pero ¿por qué tú sigues trabajando? ¿Por qué tú no te retiras? ¿Por qué no disfrutas estos años que te quedan? No puedo. No me entienden, no puedo. El propósito de Dios nos trajo aquí a este país para predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Para enseñarles a Gloria a ti, ustedes. Señor. Si algún día se cierra esa puerta, yo quiero ser el último. Yo quiero cerrarla. Además lo dejo en las manos del Señor. Pero amado, ¿por qué? Hermanos, mis familiares, van de vacaciones 2 o 3 veces al año. Mi sobrino, los viajes de crucero. Tío, ¿y usted cuándo va a ir? Primero, no lo haría porque en el mar, en medio del mar. Siempre me acuerdo del Titanic. No, me mareo y cuento así, ¿no? Pero no, eso no es. Yo sé que voy a tener una eternidad para disfrutar de las maravillas de Dios. Para dar vida a nuestro ser espiritualmente muerto. ¿Qué quiere decir esto? El poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para dar vida a nuestro ser espiritualmente muerto, como también a nuestro cuerpo físico en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la resurrección es la base del testimonio de la Iglesia al mundo entero. Jesús es más que un líder humano. Él es el Hijo de Dios. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. Señor, que esta palabra realmente nos despierte cada vez más y más a entender, Señor, que no hay nada más importante que seguir tus pasos, seguirte a ti, Señor, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Señor, en cualquier circunstancia, tú eres prioridad. Oh, Señor, oro por todos mis hermanos que han venido a este servicio, que tu bendición, tu protección, que esta palabra, Señor, se transforme en fe en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.